Y regresamos aquí a Pulso Electoral. Esta vez tenemos a Juan Gabriel Álvarez. Él es un analista político que lo hemos invitado para hablar justamente de la situación, de la coyuntura que vive el país y de lo que pasó por la muerte cruzada y todo eso. Juan, qué gusto tenerlo aquí en nuestros estudios. Bienvenido. Y bueno, ¿cómo analiza usted el tema político que está viviendo el momento? Muchas gracias, Robinson, por el espacio. Un saludo a las personas que interactúan con la plataforma. Yo creo que vivimos un momento determinante para la vida del país. Creo que la muerte cruzada que usted señalaba, el reseteo democrático, las elecciones anticipadas, son un escenario que permiten a las y los ciudadanos volver a decidir qué tipo de país queremos a nivel general y qué tipo de expectativas somos las que nos estamos planteando para futuro. ¿Qué esperamos nosotros de estos comicios del 20 de agosto? Pues, siguiendo encuestas y la percepción ciudadana, hasta mayo y abril, lo que la ciudadanía espera es que existan soluciones reales respecto de inseguridad, el tema de inseguridad, o que permitan superar la crisis de inseguridad. En un segundo elemento, la ciudadanía espera que se puedan entregar acciones concretas para trabajar el tema de la crisis económica. Y en un tercer momento, una de las preocupaciones ciudadanas es la corrupción que ha estado presente en varios espacios de la sociedad a nivel privado y a nivel público y que es una de las causas por las que se activó el juicio político contra Guillermo Lazo. Hay 8 o 9 candidatos para la presidencia. ¿Eso es importante? ¿O para la democracia es que hayan bastantes o que se atomicen uno o dos? Bueno, más allá del número, estimado Robinson, yo creo que es la calidad de los candidatos lo que va a ser determinante para, digamos, el país y en términos democráticos, ¿no? Sin embargo, yo creería que van a aparecer otros candidatos adicionales hasta el 7 de junio, que es el periodo en el que se cierra las democracias internas en las organizaciones políticas, y creo que además de los candidatos que van a ir apareciendo, se van a ir provocando fusiones para generar binomios. Entonces, ¿cuán saludable para la democracia es aquello? Vuelvo, insisto, creo que la calidad es lo determinante en este caso, y lo saludable es que podamos decidir este conflicto social que se ha venido generando y esta crisis sistémica, que podamos decidirlo en las urnas con la voluntad ciudadana. Juan, ya hay un binomio que se ha confirmado que es el de Jean Topic y Pedro Freile. ¿Cómo le analiza usted? Le veo un poco extraño por la personalidad de cada uno de los dos candidatos. Pues yo he escuchado un par de propuestas, sobre todo de Jean Topic, y me parece que hay un error en intentar apagar el fuego lanzando gasolina. Creo que eso es una de las cosas que tenemos que reflexionar como sociedad. Además, sí, pues bajo la misma reflexión que usted provocaba, Robinson, creo que sobre todo la facilidad con la que las tendencias se van cambiando y los principios ideológicos. Freire había, en las anteriores elecciones, participó como candidato a la alcaldía de Quito por el Partido Socialista y ahora hace binomio con el Partido Social Cristiano. Entonces, digamos que ahí, en términos ideológicos de esas dos organizaciones políticas, están diametralmente opuestos. Sin embargo, han presentado binomio. Es decir, de manera general, ¿no?, en términos amplios, parece por lo menos extraño el que puedan estos dos candidatos comulgar en un proyecto político pensando en la presidencia de la República. Ya, justamente en la página 5 de Diario El Norte, que ya está en circulación, hay una entrevista que se le hace a usted donde dice que la mejor manera de bajar los índices de inseguridad, la delincuencia, es más inversión social. Sí, Robinson, eso no solamente lo digo yo, lo dicen estudios técnicos, y pues cuando incrementa la inversión social, la inversión pública, ¿no es cierto?, cuando aumenta la calidad de vida, eso reduce la criminalidad en las sociedades. Si nosotros revisamos ejemplos en el mundo, los países nórdicos, por ejemplo, altísimo nivel de inversión pública, inversión social, mejora de calidad de vida, menos niveles de criminalidad. Entonces creo que la vía, al menos para intentar solucionar ese problema o esa crisis de inseguridad, es apostar a una inversión pública consciente, técnica, programada, pensada y que no sea improvisada.
El gobierno de Lenín Moreno, el de Guillermo Lazo, no han hecho 6 años sin inversión pública y los índices delincuenciales están por las nubes. Entre otras cosas, estos 6 años que usted señala, Robinson, lo que ha demostrado es un desmantelamiento del Estado, más bien un debilitamiento del Estado. Hemos logrado tener declaraciones, o se ha podido como conocer declaraciones de Guillermo Lazo, por ejemplo, en la que él señala claramente que el Estado ha perdido soberanía respecto de algunos territorios que están en manos de grupos de delincuencia organizada. Entonces, lo que podemos ver ahí es lo que usted decía, ¿no? Primero, ha habido una falta de inversión pública y segundo, ha habido, digamos, un debilitamiento de las estructuras del Estado, tanto en términos institucionales como en términos de acción y de capacidad operativa. La propia Policía Nacional, hemos conocido casos por las redes sociales, denuncias ciudadanas, en donde señalan que la Policía Nacional no tiene gasolina para trasladarse, que no hay chalecos antibalas, o que no hay municiones, incluso han sido denuncias que han girado y que la ciudadanía lo conoce. Entonces, creo que lo que usted ha señalado, ¿no? Esa falta de inversión, esa falta de compromiso, es uno de los tantos indicadores que han hecho que el país se encuentre en las condiciones en las que estamos. Ya, Juan, ¿cuál era el mejor escenario? ¿Que la Asamblea destituya al presidente Guillermo Lazo o que el presidente Lazo haya efectuado la muerte cruzada? Pues la vía de la muerte cruzada puede invocarse desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, pero cuando hablamos de destitución también hay una destitución que puede desarrollar la Asamblea Nacional y automáticamente permitir que el vicepresidente asuma la presidencia por vía de subrogación. O sea, son 3 figuras, Ya, ¿cierto? pero en junio del 2021 la Asamblea no pudo. Exacto, en 2022, en 2022, el marco del paro, sí. en el marco del paro nacional. Claro, no se contaron con los votos y ese era un escenario de destitución, ¿no? De destitución directa por, digamos, haberse abrogado funciones y por la existencia de una grave crisis política, digamos, ¿no? En ese sentido, que son las dos causales, pero en ese momento se estaba desde la Asamblea Nacional promoviendo la destitución por la existencia de una grave crisis política, ¿no? Que pedía una salida institucional. No era un golpe de Estado, como se dijo en algunos momentos, y como usted bien lo señala, no existieron los votos. Ahora, cuando hacemos esa pregunta, ¿cuál era la mejor salida? Pues yo creo que ahora mismo la muerte cruzada, el juicio político, incluso la figura de la destitución, tienen un antecedente, y es que Guillermo Lazo, desde el 2021, que llegó a su techo de aprobación electoral, de forma sostenida ha ido descendiendo, ¿no es cierto? Y su popularidad y aceptación ahora bordea los 17 puntos porcentuales, es decir, de cada 10 ecuatorianos, al menos 9, 8, ¿no? ecuatorianos desaprueban la gestión que ha venido realizando el gobierno en su conjunto, y creo que en ese escenario el poder tener un mecanismo constitucional y legal como la muerte cruzada, que nos permite el reseteo democrático, es una oportunidad para las y los ciudadanos. La Revolución Ciudadana, UNES y todo esto, ¿salieron victoriosos de esta muerte cruzada? Pues yo creo que ellos lograron como capitalizar todo este descontento social que no es ni siquiera de tendencias ideológicas. Yo creo que la ciudadanía, de manera general, a todos nos ha pasado el temor de salir a las calles ya en la noche. Nos ha pasado que hemos acudido a los sistemas públicos de salud y tener que enfrentarnos a la dura realidad en la que nos dicen, sabe que estos productos no hay, a favor de comprarlos al frente. Entonces, digamos, estas realidades lo que han hecho es provocar el escenario de la muerte cruzada, y en el caso específico de UNES, comentar un par de detalles, Robinson. Primero es que en abril de este año es la primera vez que la Asamblea Nacional a nivel general en su conjunto logró tener mayor aprobación que el presidente Lazo. La Asamblea Nacional estaba en 18,7 puntos y Lazo tenía 18,1. Es la primera vez en todo el ciclo de gobierno. La segunda cosa es que la evaluación, y aquí contesto la pregunta, de la bancada de UNES, según encuestas, llegó a 30,1% de aprobación, es decir, era casi el doble de la aprobación de Guillermo Lazo. Y creo que la respuesta también, o la forma de leer esos datos, es muy sencilla. Cuando inicia el juicio político, la bancada de UNES sube a estos 30 puntos y la imagen y la aprobación del presidente desciende. Entonces creo que ha capitalizado muy bien este sentido de rechazo hacia el modelo y hacia el gobierno de Guillermo Lazo. ¿Y cómo capitalizar eso ya en el 20 de agosto, en las urnas? Bueno, ese es un gran reto. Primero hay que decirlo con mucha honestidad, porque pues estamos viviendo un proceso electoral inédito que además tiene tiempos comprimidos, ¿no? Si históricamente una campaña electoral se realizaba en periodos de 30 días, ahora habrá que hacerlo en 10, considerando que tienes de intermedio un debate, ¿no? El 13 de agosto.
Y pues creo que ahí dependerá mucho de varios factores. La capacidad de las y los candidatos. Dos, la capacidad de las estructuras. La Revolución Ciudadana tiene 61 alcaldías, tiene 9 prefecturas, que deberán ser como sus eslabones estructurales para poder lograr en menor tiempo posible hacer conocer la propuesta y sostener una campaña. Sabemos, Juan, que hay colectivos, agrupaciones juveniles que han pedido que Juan Álvarez sea candidato. ¿Existe esa posibilidad? Existe esa posibilidad, efectivamente, Robinson, varias expresiones de organizaciones de primero o segundo grado, organizaciones deportivas, organizaciones de la sociedad civil, con las que hemos tenido el agrado de trabajar en algunos espacios, han tenido la gentileza de conversar con mi persona y promover una propuesta de candidatura. Esto tendrá que confirmarse y pues ténganlo por seguro que si se confirma pues lo haremos conocer, pero por ahora estamos todavía en diálogos y esperando cuál es la decisión definitiva. ¿Eso cuándo se podría saber? Pues podría ser desde ahora, hoy mismo en la noche, hasta el 7, que todavía hay posibilidad de hacer procesos de democracia interna. A propósito, hay mucha expectativa por la revolución, ¿no? Y el binomio, sí. El binomio. Sí, pues efectivamente la Revolución Ciudadana tiene varios cuadros que podrían terciar en el binomio presidencial. Ha habido procesos de análisis, se pensaba, digamos, ya anunciar el binomio, sin embargo se siguen revisando cuáles son los cuadros más adecuados para poder enfrentar esta elección y sobre todo el periodo que resta al 2025, que es un periodo de transición en el que hay que hacer muchos esfuerzos para generar condiciones y que el Estado empiece a recuperarse y eso pues va a mejorar la calidad de vida de la gente. Ya en el tema de aquí de Imbabura, ¿se sabe algo de las candidaturas? Aparentemente Pamela Aguirre está confirmada. Pues es una decisión además de buró, nos parece lo más adecuado y coherente, ¿no? Rafael Correa, luego del anuncio de la muerte cruzada, cuando ya se ejecutó el decreto y una vez que se disolvió la Asamblea Nacional, en un café con JJ realizó esta puntualización en la que decía que considerando el desprendimiento, el compromiso, la coherencia de los 47 legisladores de UNES, se planteaba la posibilidad de que ellos vayan a la reelección. En el caso de la provincia de Imbabura sería Pamela Aguirre, digamos, y a nivel de todo el país se consideran esos nombres, pero también ellos tienen la posibilidad de decidir si corren o no. Uno de los ejemplos es Ronnie Aliaga, por ejemplo, que ha expresado públicamente su voluntad de no correr las elecciones. ¿Quién es Juan Álvarez? ¿Quién es Juan Gabriel Álvarez Rivera, no? Sí, Juan Gabriel Álvarez Rivera, ese es mi nombre completo. Yeah. Juan Gabriel no por el artista, solo que Juan es el primer nombre de mi abuelo por parte de padre y Gabriel es el nombre de mi abuelo por parte de madre, entonces los dos nombres, digamos, de mis abuelos son los que yo llevo. Juan Álvarez, digamos, es un ciudadano que ha vivido en la provincia de Imbabura, un ciudadano que ha tenido la posibilidad y la alegría de poder compartir con ciudadanos y ciudadanas de acá de la provincia de Imbabura, que hemos podido como desarrollar procesos de voluntariado, que hemos trabajado con las juventudes, que logramos constituir una asociación agropecuaria siglo XXI, que hemos promovido la creación de un medio de comunicación en la provincia de Imbabura, que es RTV, que hemos cooperado con el equipo Punto Rojo, ¿no? Y que hemos estado preocupados también de cómo el país y cómo la provincia está sufriendo estos flagelos de las crisis que hemos venido como conversando. Juan Álvarez es una persona comprometida con la gente y pues que está dispuesta a poner lo poco, lo mucho que hemos logrado aprender durante todos estos años, esta experiencia en términos legislativos, en términos jurídicos, al servicio del país y al servicio de la provincia. Le faltó decir que usted fue el primer presidente del Consejo. Sí, esa es una experiencia muy bonita, pues yo, como algunos tal vez de las personas que ahora nos están mirando ya pudieron haber revisado la entrevista que usted señalaba, ¿no? Pues vengo de una ciudad muy pequeñita, muy chiquitita, de la ciudad de La Bonita, en la provincia de Sucumbíos, que es donde yo crecí, ¿no? Y digamos, ahí en esa ciudad, pues estando desde ese lugar, pude participar del proceso de elección del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, y pues como usted señalaba, en el año 2007, por voluntad de mis compañeros representantes de las provincias, asumo esa responsabilidad de ser el presidente nacional del Consejo Consultivo. Sí, justamente hay un video, vamos a ver si lo podemos poner, si nos puede dar facilitar primero que todo, que usted le entrega al presidente Correa. ¿Tenemos ese video? Vamos a ver si lo podemos poner. Sí, es verdad que hay un video. Pues, a ver, un poco comento el contexto. Digamos, el Movimiento Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes realizó un proceso a partir del Código de la Niñez del 2003,
de fortalecimiento de las estructuras de niños, niñas y adolescentes. Y en el Código de la Niñez y la Adolescencia del 2003 se estableció un órgano de consulta. ¿Cuál era la intención? Y es que los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos deberían participar en la construcción de políticas públicas. Y para eso se había pensado un órgano de consulta, el Consejo Consultivo. En el año 2007, el Movimiento de la Niñez organiza un proceso electoral, se crea un tribunal electoral que era formado por adolescentes y por niños. Y en ese proceso electoral primero hay elecciones provinciales, ¿no? Yo llego como representante de la provincia de Sucumbíos en aquel entonces, y luego hubo una gran asamblea en la ciudad de Quito que convocó a todos los representantes del país. En esa elección no solamente se nominó al presidente del Consejo Consultivo y a la directiva, sino se trabajó también un mandato, una suerte de hoja de ruta que la niñez y la adolescencia del país se planteaba para los futuros años. En ese mandato, que si es el video, el que recuerdo, se entregaba, por ejemplo, la necesidad de trabajar para reducir el trabajo infantil, ¿no? Y eliminar el trabajo infantil precario, de lo que recuerdo. Se proponía la posibilidad de pensar en el voto facultativo, que después en la Asamblea Nacional Constituyente posteriormente fue un tema de los que se discutió. Se hablaba de derechos sexuales y reproductivos, del acceso a la educación, del acceso a la salud, en condiciones de prioridad respecto de la niñez y la adolescencia. Eso ha hecho que, por ejemplo, cuando haya una atención de emergencia respecto de niños, niñas y adolescentes, exista una suerte de prelación o de prioridad. Esas cositas estaban en el mandato que, digamos, pues tuvimos el honor de entregarle a Rafael Correa y pues un poco continuar en el cumplimiento de ese compromiso en aquel momento. Otro de los detalles interesantes marcados en su vida política fue que usted recibió la primera constitución también. Sí, eso es simbólico y a mí, digamos, en lo particular marcó mi vida. Yo creo que a partir de ahí decidí estudiar Derecho. Sí, lo digo con honestidad. Y es que, claro, como participamos en el proceso de la Constitución, de construcción de la Constitución del 2008, en Montecristi, tuvieron la gentileza de invitarnos al grupo del Consejo Consultivo y del Movimiento de Niñez al acto de clausura de la Asamblea Nacional Constituyente, y pues a nosotros nos entregan, en mi caso la Constitución y en el caso de la compañera Gardenas Segovia, un lapicito, ¿no? Y era como una metáfora de nosotros escribimos la Constitución y de las futuras generaciones dependerá el cumplimiento. Y la idea del lapicito era para que sigan escribiendo y reescribiendo las próximas páginas de la Constitución. Entonces es una cosa muy simbólica que además está guardado como en la memoria y que me trae como muy bonitos recuerdos de lo que fue el proceso constituyente en general y nuestra participación ahí. Ya, Juan, cuéntenos acerca de su preparación a nivel académico. Pues yo tuve el honor y el agrado de estudiar en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra, la carrera de Derecho, soy abogado. Posteriormente, igual que en la mayoría de casos, pues tuve que trasladarme hasta la ciudad de Quito para hacer una maestría en Derecho Constitucional. Realicé estudios de epistemologías del sur en la Universidad de Coimbra en Portugal, y ahí ya la mecánica son estudios híbridos, es decir, ya empezó la era de las nuevas tecnologías, porque antes era como complicado y la única posibilidad era la educación a distancia, que seguía siendo presencial, o semipresencial. Después de eso realicé una maestría que estoy en la fase de elaboración de tesis en Flaxo, una maestría en Sociología Política, y actualmente curso un doctorado en Ciencias Políticas, Derecho y Criminología en la Universidad de Valencia, España. ¿Cuántos años tiene usted? 32. 32 años. ¿Cuántos años metido en la vida, en el activismo social, digamos? Pues yo creo que desde que soy muy pequeñito, ¿no? Yo creo que al menos son unos 25 años, ¿no? Poniéndolo así de los 32. ¿Por qué lo digo eso desde tan pequeñito? Porque recuerdo mi participación en los movimientos de niñez, ¿no? Tal vez no es una política formal como se la considera, pero yo vengo de esa política social también, ¿no? Pensada en términos no de organizaciones políticas formales como los partidos o los movimientos políticos, pero sí de organizaciones de base, organizaciones vinculadas con el tema etario de la niñez y la adolescencia. Ya, Juan, si la Revolución Ciudadana le diera usted la responsabilidad de ser uno de los candidatos a la Asamblea, ¿usted se siente capacidad? Pues creo que tengo el conocimiento para poder asumirlo con mucha responsabilidad, este reto que había planteado Robinson. Creo que una tarea, digamos,
más que inmediata del nuevo periodo legislativo será revisar los decretos ley presentados por el presidente Guillermo Lasso, decretos que ya han dado de qué hablar, que la Corte Constitucional ha expresado un pronunciamiento y que según ese artículo 148 de la Constitución permiten ser revisados por el nuevo Parlamento. Me parece que el decreto sobre zonas francas es vital y vital para también la provincia de Imbabura, considerando que Yachay es considerada una zona de desarrollo económico. Entonces, el trasladar la zona franca, eso podría implicar algunos asuntos que podrían afectar incluso la naturaleza de la zona económica de desarrollo que está planteada. Creo que eso debería revisarse, al igual que el decreto ley vinculado con la economía familiar, que lo que realmente hace es cambiar las reglas sobre el sistema de tributación respecto al impuesto de la renta. Entonces creo que ahí hay como una tarea urgente, además de generar como condiciones legislativas y normativas en términos de fiscalización estratégica y en términos de legislación estratégica que permitan superar las crisis que ahora mismo estamos viviendo. Ya. Muchas gracias, Juan. Si hay algo más, bienvenido y esperemos tenerlo en campaña aquí una vez se decidan los nombres de las candidaturas. Las puertas de NTV, de Diario El Norte, abiertas siempre. Muchísimas gracias, Robinson, a usted, al medio de comunicación. Un abrazo a las y los ciudadanos que nos han acompañado durante este proceso de entrevista. Muchas gracias. Ya, de esta manera culminamos nuestro día de pulso electoral en este miércoles 31 de mayo. Regresamos el día de mañana.